Dios te bendiga en esta mañana. La palabra que te quiero compartir se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Padre, esta es tu palabra, bendícela en nuestros corazones, que se quede grabada en nuestra mente y que podamos llevarla a la práctica. Es difícil para el ser humano el someterse a la autoridad, el someterse a la voluntad de Dios, porque no fuimos creados como robots, sino que tenemos una voluntad, tenemos un deseo, un anhelo, y nos cuesta doblegar ese anhelo para someternos a Dios. Cuando reflexionamos en el versículo donde los 7 hijos de Esquevas iban y reprendían demonios, dice que en una ocasión el demonio le dice: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y es que conocían a Pablo porque Pablo era un hombre que estaba sometido a la autoridad de Dios. Sabían quién era Pablo porque Pablo estaba sometido a la autoridad de Dios, pero ellos no estaban sometidos a la autoridad de Dios, por tanto no sabían quiénes eran. Es como un oficial del orden público, un policía. Mientras el policía está sometido a su gobierno y es representado por ese gobierno, está sometido a la autoridad del gobierno, y ese sometimiento a esa autoridad le da autoridad a él. Pero si el policía decide no someterse al gobierno y decide salirse de las Fuerzas Armadas, simplemente pierde la autoridad que tenía. Y así mismo sucedía en el caso de Pablo. Pablo era un hombre que estaba sometido a la ley de Dios y por eso tenía autoridad. Entonces el cristiano necesita aprender a someterse a la ley de Dios. Es importante que entendamos eso, es importante que aprendamos a someternos a la ley de Dios. Hay veces que oramos y decimos: yo estoy orando por la voluntad de Dios, quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mi hermano, la Biblia es la voluntad de Dios para tu vida. Pon en práctica la Biblia. Cuando pones en práctica la Biblia, tú te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Un versículo que me llamaba la atención es 1 Samuel, capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Esto me impresiona porque mira cómo Jonatán, siendo el legítimo heredero al trono, asume lo que Dios había determinado, que era que David fuera el rey. Jonatán entendía que David iba a ser el rey de Israel. Y él no se aferró a que él era el heredero, sino que él simplemente dijo: bueno, si esta es la voluntad de Dios, tú vas a ser el rey y yo voy a ser segundo. O sea, él se sometió a la voluntad de Dios, no se quejó, no puso peros, no se disgustó con David. Él se sometió a la voluntad de Dios. Tenemos que entender algo, mi hermano. Cuando hemos decidido seguir a Cristo, cuando hemos decidido ser cristianos genuinos, no hacemos las cosas porque nos guste. Hacemos las cosas porque nos toca hacerlas. Pedro había estado pescando la noche entera y no había cogido nada. Pedro era un hombre que sabía de pescar. Y llega Jesús, un carpintero que aparentemente no tenía ninguna idea de pesca, y le dice: boga mar adentro y echa la red a la derecha. Pedro podía haberle dicho: Señor, mira, yo sé de pesca, tú eres carpintero, tú no sabes nada de este oficio, ya yo probé y no pude. Podía haberle dicho todo eso, pero sin embargo Pedro se sometió a la palabra de Jesús y le dijo: iré en tu palabra, porque tú lo dices, yo voy a ir, lo voy a hacer, me voy a someter a ti. Y por causa de someterse a la palabra de Jesús, él pudo ver el milagro. Y el mismo Jesús en el Getsemaní, también vemos que en su deseo humano él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús se sometió a la voluntad de Dios. Y es importante, amado hermano, que tú aprendas a someterte a la voluntad
de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. La palabra de Dios dice, porque pensamientos de bien son los que tengo para vosotros, para daros el fin que esperáis. Lo que Dios ha planeado para nosotros, la voluntad, el propósito, el sueño de Dios para nosotros es mayor aún que nuestro propio anhelo, nuestro propio sueño. Alinea tu voluntad a la voluntad de Dios, sométete a la voluntad de Dios y entonces vas a poder ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Necesitas someterte a Dios, necesitas obedecer a Dios, alinear tu voluntad a la voluntad de Dios y puedes vivir confiado de que Él va a cuidar de ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que su gracia y su favor no se aparten de ti jamás.